Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga en esta mañana en que juntos adoraremos el precioso nombre de nuestro Dios. Reciban el saludo de mi familia desde aquí, desde Cuba, pero también nuestro agradecimiento por sus oraciones en el tiempo que nosotros padecimos de la COVID. Gracias a Dios estamos bien, recuperados. También agradecemos el que ustedes desde allá están orando por todas las familias cristianas y hermanos en Cristo que están enfermos e ingresados en los hospitales. Amados hermanos, les invitamos a cerrar juntos nuestros ojos para tener una oración delante del Señor. Iglesia, oremos. Padre bueno, gracias por el día de hoy, el día que tú has hecho. Gracias porque estamos juntos en tu presencia nuevamente. Pedimos tu bendición y pedimos, Padre Santo, que nos auxilies en esta hora en la exposición de tu palabra. Oramos, Dios mío, que la gracia tuya nos sostenga y podamos salir de este lugar henchidos de tu palabra y también para enfrentar una semana en bendición y en victoria. En el nombre de Jesucristo, amén. Mis queridos hermanos, les invito a buscar en la palabra de nuestro Dios, en el libro de Marcos capítulo 10, y vamos a estar leyendo del versículo número 46 al versículo número 52. Evangelio según San Marcos capítulo 10, versos del 46 al 52. El enunciado de este pasaje dice: el ciego Bartimeo recibe la vista. Marcos capítulo 10, versos del 46 al 52. Dice la palabra de Dios: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondió Jesús y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vamos a revisar nuevamente el versículo número 52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hasta aquí la palabra de nuestro Dios. Teniendo en cuenta este pasaje que hemos leído de la historia de Bartimeo, hemos titulado el mensaje en la palabra de hoy: perseverando en la senda de justicia. Vuelvo a repetir el título: perseverando en la senda de justicia. A modo de introducción, las cosas buenas llevan sacrificios. Si queremos una carrera universitaria, tenemos que esforzarnos en los 5 o 6 años por aprobar todos los exámenes. Pero hay que sacrificarse, porque vendrán momentos difíciles, vendrán obstáculos, puede que venga el desaliento, puede que nos enfrentemos a asignaturas bien complejas que nos llevarían más tiempo de estudiar que otras. Igual sucede si estamos en un trabajo que nos proporciona económicamente mejor salario. Quizás este trabajo requiera más esfuerzos, más sacrificio, más calidad, y tenemos que sobreponernos a el cumplimiento debido del trabajo para que podamos realizarlo con excelencia. La vida cristiana
es igual. Es muy hermoso cuando nos presentan el Evangelio y de hecho excelente, la mejor de todas las noticias. Pero también tenemos que sacrificarnos y tenemos que esforzarnos y tenemos que sobreponernos a las dificultades que se nos presentan en el camino. Por eso hemos escogido el pasaje de Jesús sanando a Bartimeo en Marcos capítulo 10, porque entendemos que para esta ocasión es el pasaje ideal para poder comprender que en los caminos del Señor se presentan obstáculos, pero es necesario que nosotros como cristianos dependamos de Dios y nos sobrepongamos a las dificultades para poder triunfar. Vuelvo a repetir la idea exegética del pasaje. En la vida cristiana, en ocasiones hay que esforzarnos, tenemos que perseverar en la fe, porque vendrán momentos de adversidades y obstáculos en que nosotros tenemos que sobreponernos para poder triunfar. Dice el versículo número 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Cuando vemos cómo era la vida de Bartimeo, un hombre ciego sentado a la orilla de un camino esperando que alguien le diera una limosna, se parece mucho a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque antes nosotros éramos ciegos también. Estábamos perdidos, alejados del camino del Señor y sin el conocimiento y sin la presencia y la confirmación del Espíritu Santo de la realidad de que Dios nos ama. Entonces, cuando vemos a este Bartimeo, es un tipo de persona en la cual nosotros podemos ver nuestras propias vidas, que anteriormente estábamos sin Dios, alejados. Dice Efesios 2, versículo 12, les invitamos a buscar en el libro de Efesios capítulo 2, en el versículo número 12, donde se nos habla acerca de nuestras vidas semejantes a Bartimeo en cuanto a el pasado de nosotros. Efesios 2:12 dice la palabra de Dios: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así eran nuestras vidas antes de conocer a Jesucristo. Ahora, el versículo número 47 dice el pasaje: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Un grito de angustia para llenar el corazón de esperanza. Un grito de angustia. Estaba pasando la esperanza delante de su vida. Jesucristo es la esperanza. Jesús es la esperanza para toda la vida, como el día que entró en nuestros corazones. El día en que nos salvó, el día en que nos redimió, el día que se mostró en nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador. El día en que lo recibiste, el día en que creíste, el día en que alguien te habló por la gracia de Dios, el día en que tu vida comenzó a brillar la esperanza. Así en Bartimeo fue igual. Sabía de que Jesús estaba pasando. ¿Y qué hizo Bartimeo? ¿Cayó? ¿Dejó pasar esa oportunidad? No, clamó. Ahí hay algo que nosotros tenemos que imitar. Hermanos, la esperanza nunca se debe perder. Los cristianos tenemos que ser con mentes positivas, clamar al Señor, pedir por aquello que nosotros deseamos, perseverar, creer que las puertas se van a abrir. Y este fue Bartimeo. ¿Pero será fácil? ¿Será así de fácil?
o es que nunca va a haber oposición. Hay personas que presentan el evangelio muy bonito. Es verdad, Cristo salva, Cristo es todo poder, pero nosotros se nos van a venir dificultades, incluyendo los ataques del maligno, el viejo hombre y la carne. Tenemos que estar bien, tenemos que tener en cuenta de que tenemos una lucha, y nuestra lucha no es contra carne y sangre, como el apóstol Pablo lo relata, sino contra el enemigo de Dios y el enemigo de las almas. Ahora, dice en el versículo número 48, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Mis queridos hermanos, en la vida cristiana, como también Bartimeo, hay personas que se van a burlar de nosotros, que nos van a decir, nos van a censurar, nos van a criticar. Miren, los grandes hombres de la historia fueron criticados. Los grandes hombres en la historia, incluyendo cristianos, siempre encontraron oposición. No somos los únicos, pero dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Por tanto, tenemos que alentarnos, creer en el Señor, confiar en su palabra. Nunca confíes en tus emociones. Las emociones fallan, los pensamientos traicionan, pero el Señor Jesucristo en su palabra nunca nos va a defraudar. Nunca va a permitir que seamos avergonzados. Y Bartimeo le decían: calla, no alces más la voz, no clames más a Jesús. En tu trabajo, tus mejores quizás amigos, hasta quizás cristianos que no tengan madurez espiritual, en ocasiones van a servir de piedra de tropiezo. Pero haz como Bartimeo. ¿Qué hacía Bartimeo? No hago caso de la oposición ni las dificultades. Yo persevero. Y dice este mismo pasaje que acabamos de leer: pero él clamaba mucho más. Pero él clamaba mucho más. Clama mucho más. Ora. A veces, mis queridos hermanos, creemos que oramos lo suficiente, pero no estamos orando lo suficiente. Tenemos que leer más la Biblia, tenemos que adorar más al Señor, tenemos que sobreponernos a la montaña que tenemos delante. Dice en el versículo número 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Miren, mis queridos hermanos, si cedemos a las tentaciones, si cedemos a las pruebas, si cedemos a las oposiciones, esa es la recompensa. Perdimos. Pero si clamamos con dificultad, como Bartimeo, si perseveramos aún mucho más, el Señor se va a detener y va a tener un momento y una ocasión para nosotros. Bartimeo estaba en oposición, pero él clamaba más. ¿Y qué hizo Jesús? Se detuvo. Disculpen, se detuvo. ¿Y qué hizo? Vuelvo a leer el pasaje. Deteniéndose, mandó a llamarlo, y llamaron a el ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Siempre Dios va a tener una oportunidad para nosotros, y Él le encanta ver a sus hijos perseverando. ¿Por qué una ranita cuando cae en el agua, en la leche, no se ahoga? Porque empieza a patalear y empieza a nadar, y mientras está agitando sus paticas sucede algo: la leche empieza a ponerse más cuajada, y llega el momento en que se hace como una mantequilla, y la ranita lo que hace es que sube encima y es salvada de ahogarse. Hermano, en medio de los problemas, de la adversidad, de los ataques del maligno, perseverancia, porque algo bueno va a suceder en el camino. Dice en el versículo número 50: y entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús.
¿Qué hizo Bartimeo? El Señor me dijo que venga, pero hay algo que me estorba. Hay algo en lo cual tengo que dejar, tengo que despojarme. ¿Y qué hizo Bartimeo? Se quitó la capa, le quedaba larga, le pesaba. Sabía que sin esa capa iba a ser más ligera su caminar delante del Señor y seguirle a su presencia. ¿Cuántas cosas tenemos que despojarnos? ¿De cuántos pensamientos? ¿De cuántas situaciones con las cuales estamos comprometidas que nos estorban seguir y caminar en pos del Señor? Bueno, mis queridos hermanos, Bartimeo se despojó de la capa. ¿Y tú y yo de qué tenemos que despojarnos? ¿De qué cosas tenemos que despojarnos para poder seguir e ir delante de la presencia del Señor? Examinémonos, hermanos. Veamos aquellas cosas que no están bien en nuestra vida. Examinémonos conforme a la palabra de Dios. Dios es lo primero. Nada puede sustituir el primer lugar en nuestras vidas. Tenemos que nosotros poner a Cristo en primer lugar. Bueno, ¿qué dice Hebreos 12:1? Invitamos a buscar en la palabra de nuestro Dios, en el libro de Hebreos 12:1, dice el autor de la siguiente manera. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, tenemos que quitarnos la capa como Bartimeo se la quitó. Todo lo que sea un tropiezo, quítalo de tu vida, para que puedas ir ligeramente delante de la presencia del Señor. ¿Y qué sucedió con la vida de Bartimeo? Por perseverar delante del Señor, clamar y quitarse la capa. Bueno, como un obstáculo para llegar al Señor. Dice en el versículo número 51. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Era su mayor necesidad, era un hombre ciego. Y dice en el versículo 52, y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Mis queridos hermanos, una vida de perseverancia es una vida de triunfo, es una vida de oraciones contestadas, es una vida donde la gloria de Dios es manifestada en los que perseveran. Este fue Bartimeo. Quiero concluir de la siguiente manera, con una ilustración. Cuenta de que un grupito de ranas quisieron subir a una montaña bien alta. Y las ranitas se propusieron subir la montaña, pero de hecho era bien alta y había muchas piedras y había muchas dificultades. Y todas saltaban e iban ascendiendo a la cima. Pero mientras iban saltando, unas se decían a las otras: es muy alto, las piedras están muy duras, nos vamos a caer, no vamos a llegar, nos vamos a matar. Conclusión: las ranitas dijeron: viremos al lugar donde nosotros comenzamos a subir. Pero dijeron: pero ¿cómo es posible? Vamos de nuevo, podemos lograrlo. Y siguieron las ranitas por segunda vez. Pero cuando iban a la mitad del camino de la montaña, empezaron a decir: estamos cansadas, nos queda la mitad por delante, nuestras fuerzas están agotadas, vamos a caer, no lo vamos a lograr, las piedras son muy duras, estamos cansadas. ¿Y qué hicieron las ranitas? Volvieron de nuevo hacia atrás y no lo lograron. Pero dijeron: ¿cómo es posible? Vamos a proponernos a llegar a la cima. Y salieron las ranitas de nuevo la tercera ocasión. Y cuando iban un poquito más de la montaña, de la mitad de la montaña hacia arriba,
empezaron a decir: estamos cansadas, estamos fatigadas, las piedras son muy duras y no vamos a lograrlo. Y por último dijeron: no lo intentemos más, vamos a regresar. Y todas empezaron a regresar, pero había una ranita que seguía hacia adelante y que seguía hacia adelante y que no hacía caso de las palabras desalentadoras. Y esta ranita llegó a la cima. Y cuando llegó a la cima, que nuevamente bajó, le empezaron a preguntar: ¿qué hiciste? Y la ranita no respondía, hasta que se dieron cuenta que esta ranita era sorda. ¿Por qué les traigo esta ilustración y cuál es la aplicación? Bueno, oídos sordos al desaliento. A los fracasados, oídos sordos. A los que no tienen voluntades espirituales, oídos sordos. Pero corazón abierto y oído abierto a Jesucristo y su palabra. Dios te bendiga, mi querido hermano. Recordemos que una vida de perseverancia es una vida de victoria. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Que Dios bendiga también su hogar. Que Dios bendiga su familia. Que Dios les bendiga en esta semana. Que el Señor continúe bendiciendo nuestros corazones, nuestras vidas y nuestra iglesia. Su pastor y su amigo desde Cuba, José Luis Arqués.